Hola chicos, ¿cómo están? Bien, el objetivo de este video es para que logremos retomar los contenidos que se trabajaron durante la semana del 19 al 23 de julio. Como sé que algunos estudiantes no recibieron clases, es por eso que tomé la decisión de realizar estos videos. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo que ustedes comprendan el tema y posteriormente ustedes realicen las guías de trabajo, ¿verdad? Que deben entregar cada semana. Bien, vamos a comenzar con la primera materia, vamos a empezar con estudios sociales. En estudios sociales, hace algunas semanas atrás, vimos las reformas liberales, ¿ok? Vimos por qué se crearon las reformas liberales, para qué servían y cuáles eran esas reformas liberales que actualmente pues rigen a nuestro país, ¿verdad? O que están vigentes en nuestro país. Bien, años más tarde, Costa Rica comienza a tener una reforma, pero en el área social, ¿verdad? Unas reformas sociales. Eso ocurrió durante los años de 1940, ¿okay? En los años 40. Vamos a contextualizar un poco por qué se dieron estas reformas sociales, qué contexto tenía nuestro país durante esos años y por qué eran tan necesarias en ese entonces, ¿ok? Para abarcar un poco el contexto, es importante mencionar que durante los años 40 ocurrió la Primera Guerra Mundial, que principalmente se desarrolló en los países de Europa. Bueno, a pesar de que estaba ocurriendo en los países europeos, todos estos acontecimientos que ocurren a nivel mundial pueden tener alguna afectación en los demás países. Por ejemplo, estamos viviendo ahora con todo esto de la pandemia, que se originó en los países de Oriente, pero que conforme pasaron los meses, los demás países empezaron a ver la afectación. Por ejemplo, nuestro país afectó a muchas personas en el área de la salud por causa del COVID, pero también hubieron otras afectaciones a nivel político, social y económico. Por ejemplo, a nivel económico, muchos comercios cerraron, muchas empresas despidieron a sus empleados y esto causó, ¿verdad?, que haya un desequilibrio en el país. Entonces, en esa época, igual hubo una cierta afectación durante la Primera Guerra Mundial. Nuestro país se dedicaba principalmente a la exportación de café, banano, entre otros productos, a esos países europeos que se encontraban en ese momento en guerra. Entonces, obviamente, hubo una afectación económica. ¿Por qué? Porque no había exportación a otros países, ¿verdad? Y ni había importación. Yo les comentaba de que tampoco llegaban productos a nuestro país del extranjero. Entonces hubo también en esa parte económica una gran afectación. Pero durante esos años también hubo un desequilibrio social, ¿ok? No todos teníamos derecho a la educación superior, por ejemplo. Yo les había comentado que no todos podían ir a la universidad. O bien no todos tenían derecho a la salud, no todos podían tener una atención médica privada porque era muy costosa. Y había una desigualdad también en el área laboral, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Bueno, habían trabajadores que tenían jornadas arduas de trabajo y en esa época se dedicaban principalmente a la agricultura, al cultivo y demás. También tenían un mal salario, ¿verdad?, que no abastecía las necesidades que se requerían en esa época. Imagínense mucho más con toda la afectación económica que había, ¿verdad? Como lo vemos ahora, a veces los precios suben porque afuera no hay tanto manejo económico. Y eso se llevó a un desequilibrio social que necesitaba grandes cambios, ¿ok? Durante esa época aparece el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, que pertenecía a un partido comunista, que más adelante lo vamos a ver y vamos a ver cuál es la función de los partidos comunistas, de los partidos liberales y demás. Pero ahora nos vamos a centrar en que era el presidente durante esos años, ¿verdad? Y que le tocó lidiar con todo eso, lo que estaba pasando afuera, con todo ese desequilibrio social, con toda esa afectación económica, con esa guerra mundial que estaba ocurriendo en los países de Europa. Entonces, se dio la necesidad de establecer diversas reformas y se establecieron 3 reformas sociales que actualmente rigen en nuestro país.
La primera reforma fue la fundación de la Universidad de Costa Rica en 1940. El propósito de esta reforma es que todos los costarricenses tuvieran derecho a una educación superior, ¿verdad? Que todos tuvieran derecho a ser futuros profesionales. Posteriormente se hizo la creación de la Caja del Seguro Social en 1941 con el propósito de que todos tuvieran derecho a una atención médica, independientemente de si podían pagar o no esa atención. Y por último, se establecieron las garantías sociales en 1942, que las garantías sociales buscaban eliminar la explotación, si podemos llamarlo así, que había en esa época. Recuerden que no había salario mínimo, no existían las vacaciones pagadas, la gente trabajaba una jornada de más de 8 horas, entre otras. Entonces, estas garantías sociales lograron establecer una ley dentro de la Constitución Política donde se regulara todos estos acontecimientos, ¿verdad? Y posteriormente, gracias a las garantías sociales establecidas en 1942, se estableció el Código del Trabajo en 1943, que el Código de Trabajo determina los derechos y los deberes de los trabajadores, ¿ok? Por ejemplo, derecho a vacaciones, derecho a tener un aguinaldo, entre otros. Bien, vamos a ver un poco el contenido propiamente de la guía, que amplía un poco más lo que yo les acabo de mencionar. Bien, vamos a comenzar con la fundación de la Universidad de Costa Rica, la cual ocurrió el 26 de agosto de 1940 cuando se firmó la ley de creación. La universidad abrió sus puertas hasta en marzo de 1941. Antes de esta fecha solamente habían como pequeñas escuelas que graduaban a médicos, abogados, farmacéuticos, entre otros profesionales, pero no era como tal una universidad, sino como escuelas profesionales. Bien, con el paso de los años, pues la UCR se convirtió en una institución que provee la mayoría de los profesionales en nuestro país. En esa época también Costa Rica necesitaba trabajadores calificados para las instituciones públicas inauguradas a partir de la década de 1950. ¿Cuáles instituciones públicas estaban creadas? Bueno, el bancos estatales y el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, que necesitaba diversos profesionales para trabajar en sus instalaciones. La matrícula universitaria, pues cada año fue aumentando. Por tal razón, la UCR tuvo que abrir diversos recintos en San Ramón, en Turrialba, en Guanacaste, en Limón, en Paraíso, en muchos lugares, para abarcar a toda esa población estudiantil. En la década de 1970 se establecieron, a raíz de la Universidad de Costa Rica, se establecieron otras universidades estatales con el mismo esquema y con la misma finalidad, graduar a profesionales. Actualmente, nuestro país cuenta con 5 universidades estatales. Entre ellas se encuentra el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC, fundado en 1972 y que su sede central está en Cartago. ¿Okay? Luego se realizó la Universidad Nacional, que su creación fue en 1973 y su sede central se encuentra en Heredia. Posteriormente, la Universidad Estatal a Distancia en 1977, con su sede central en San José. Y la más reciente, que es la Universidad Técnica Nacional, fundada en el 2008, que su sede central se encuentra en Alajuela, ¿okay? Que gradúa diversos técnicos profesionales. Y aparte la UCR. Bien, eso con respecto a la fundación de la Universidad de Costa Rica. Vamos ahora con la creación de la Caja del Seguro Social, la cual se crea en noviembre de 1941 con el gobierno de Calderón Guardia. El Seguro Social en esta época permitía la atención médica para los trabajadores y se estableció un seguro social de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. En un principio era solamente para los empleados del sector público, ¿okay? Todos los trabajadores del sector público
pero posteriormente benefició a los trabajadores del sector privado. En la década de los años 70, este seguro se universalizó con el propósito de que todos tuvieran una cobertura médica, sea trabajadores independientes, dependientes y toda la familia estuviera resguardada por el seguro. Por eso es que actualmente todos nosotros, o la gran mayoría, contamos con un seguro social y tenemos una atención médica. La Caja Costarricense de Seguro Social también se dotó de instalaciones médicas. Por esta razón, la institución pasó a administrar los diversos hospitales, como por ejemplo el William Howland de Turrialba y posteriormente el Hospital México. Ya luego abrieron otros hospitales que también cumplían la función de la atención médica a toda la población costarricense. También se construyeron diversas clínicas para atender a la población, especialmente en el área metropolitana, como la clínica del Dr. Ricardo Jiménez Núñez, la cual se encuentra en Goicoechea. Y con el paso del tiempo, ya luego se crearon más clínicas, hospitales, EVAIS, entre otros. Actualmente, la Caja Costarricense de Seguro Social administra el régimen de pensiones de invalidez, vejez o muerte. Yo les había comentado en la clase que la Caja le solicita a cada trabajador un cierto porcentaje de su salario. Esto para cubrir la atención médica que se le brinda y también para cotizar para su futura pensión, la cual puede optar en el caso de las mujeres cuando ya hayan cumplido los 60 años y en el caso de los hombres cuando hayan cumplido los 65 años. Se han escuchado muchos rumores en nuestro país de que tal vez las futuras generaciones no podrán optar por un derecho de pensión. Esto debido al mal manejo de los fondos públicos que, acarrea a nuestro país desde muchos años atrás. Ahora bien, vamos con la inclusión de las garantías sociales en la Constitución Política. Después de haber solucionado el problema de la salud pública que tenían los costarricenses mediante la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, existían otros problemas que también debían solucionarse, en los cuales estaban más ligados a las condiciones laborales que habían en esa época y en la relación obrero-patronal. Cabe resaltar que las garantías sociales se establecieron en el capítulo de la Constitución Política en 1942. Yo les comentaba en la clase que la Constitución Política es la carta que rige a todo nuestro país, donde encontramos leyes, derechos, deberes, entre otros elementos que son los principales componentes que establecen a nuestro país. En este capítulo se enfoca mucho lo que es el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, entre otros aspectos. Un año más tarde, en 1943, ya se emitió el Código del Trabajo, que en este documento se establecen los deberes y derechos de los trabajadores y los patronos. Y también se establecieron las instancias legales en donde ambos pueden acudir en el caso de que sus derechos se vean violentados. Las garantías sociales para los trabajadores y los patronos, en esta guía nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, los patronos deben asegurar las condiciones de higiene y seguridad para sus empleados en su lugar de trabajo. Yo les da el ejemplo en la clase de un obrero. Es responsabilidad del patrono otorgarle a ese obrero un casco, guantes, otorgarle un calzado adecuado para trabajar dentro de la construcción. Si el trabajador no tiene estas condiciones, pues obviamente está violentando uno de sus derechos. Bien, también la jornada máxima de trabajo consiste en 8 horas para el día y 6 horas para la noche. No se pueden acceder las 48 horas semanales. Los patronos y trabajadores tienen derecho a unirse a los sindicatos, que son asociaciones de trabajadores que luchan por un bien común. Cuando uno ya se encuentra en el ámbito laboral, existen diversas asociaciones llamadas sindicatos. Los sindicatos se encargan de defender al empleado en el caso en que alguno de sus derechos se vea violentado. También es que el salario mínimo se fija de manera periódica y acorde con el trabajo que realiza. Otra de las garantías es que los trabajadores tienen derecho a vacaciones anuales
y si estas no se dan, son pagadas. Dentro de la guía vamos a encontrar una pequeña práctica del tema que acabamos de ver. Bien, el primer ejercicio dice, complete la línea del tiempo con las reformas sociales establecidas durante la década de 1940. Entonces nos da una línea del tiempo con diversas fechas. Ustedes tienen que colocar qué sucedió en cada uno de esos años. Por ejemplo, en 1940 la creación de la Universidad de Costa Rica, en 1941 la creación de la Caja. Para el siguiente ejercicio dice, anote en la columna central los problemas de salud, laborales y educativos enfrentados por la población costarricense en la primera mitad del siglo XX. Indique en la columna de la derecha la condición de dichos aspectos en la actualidad. Muy bien, entonces nos dan los diversos problemáticas que habían durante estas reformas sociales y nos dicen, por ejemplo, salud, trabajo y educación. ¿Okay? Entonces, en la salud, para la primera mitad del siglo XX, ¿cómo creen que era la salud? ¿La salud era para todos o solamente las personas que podían pagar la atención médica privada tenían derecho a la salud? Y ustedes colocan ahí la información de acuerdo con el tema. ¿Y cómo es en la actualidad? Por ejemplo, en la actualidad contamos con un seguro social que todos podemos optar por él y que tenemos una atención gratuita, ¿okay? Una atención médica gratuita y que podemos ser atendidos en cualquier momento. Y por último, ya para cerrar la práctica, dice, redacte a partir de la información anterior una conclusión sobre los beneficios de las reformas sociales en nuestro país. Ya logramos abarcar cuáles eran esas 3 reformas sociales importantes en nuestro país. Ahora, ¿qué beneficios trajo esas reformas? ¿Cómo nos beneficia actualmente? Y ustedes colocan ahí la conclusión a la que llegaron.